Veamos ahora el testimonio de la doctora Elenis Rodríguez, la presidenta de Fundesi. Elenis, bienvenida al Radar de los Barrios. Buenos días, cuéntanos, ¿cuál es el propósito de esta movilización? Bueno, además de un propósito, son muchas las razones de las cuales el Colegio de Abogados, con todo el gremio, acompañado por los dirigentes estudiantiles y la sociedad civil, las razones importantes, tenemos estudiantes presos que son estudiantes de la UCB, estudiantes de la Universidad Santa María, de la Católica. Tenemos 2 abogados presos, el doctor Marcelo Crobato, aquí en Caracas, en Yare 3, y tenemos a la doctora Sandra Flores en Barinas. Y sobre todo el atropello a los derechos humanos sistemáticamente, que el gobierno, a partir de esa mala interpretación del artículo 68 que tenemos constitucional, ha habido una represión muy fuerte hacia los ciudadanos, con allanamiento, no permiten que nosotros salgamos a la calle a manifestar pacíficamente y a decirle al país que las cosas no están bien. Un país que esté bien no tiene la gente en la calle, y el pueblo está en la calle es porque aquí no funciona. Tenemos problemas de inseguridad, tenemos el problema de desabastecimiento, los hospitales están en el piso, y son tantos los problemas que hay por luchar, que es hora de que se nos hacer y decirle a la fiscal general que se deje esa campaña que está diciendo de que la protesta no es absoluta, pues no será absoluta para ella. Yo la invito a que se lea también el párrafo 2 y le ordene a Nicolás Maduro eso que dice el párrafo, que quienes controlan el orden público tienen prohibido usar sustancias tóxicas y armas de fuego, y eso es lo que hace el gobierno nacional, atropellando y discriminando nuestra marcha con perdigones y asesinando a nuestro pueblo. Veamos ahora el testimonio de la presidenta del Colegio de Abogados. Doctora, ¿cuál es el propósito de esta movilización? En estos momentos nosotros el propósito es llegar a la Fiscalía General de la República para exigirle a la ciudadana fiscal que cumpla con sus obligaciones, que es garantizar el debido proceso de todos los ciudadanos que en un momento determinado sean detenidos, y que haya una recta y sana administración de justicia. Por eso es que nos dirigimos allá para decirle, ciudadana fiscal del Ministerio Público, cumpla, y si usted no está en capacidad de cumplir con sus funciones, renuncie, y en caso de que siga con esta conducta omisiva, con esta conducta contumaz, le vamos a solicitar que sea removida de su cargo en la Asamblea Nacional. Veamos ahora el testimonio del doctor Alberto Arteaga Sánchez. Quisiéramos compartir ahora, en este marco de esta protesta de calle, cierta inquietud que alguna vez compartimos con ustedes. Decíamos, bueno, que el Estado de Derecho no es una filigrana académica, el Estado de Derecho no es una exquisitez científica. El Estado de Derecho es una necesidad fundamental, sobre todo para los más pobres, sobre todo para el débil social, sobre todo para quien no tiene recursos, porque quien tiene recursos se defiende solo. ¿Qué nos puede decir usted a propósito de esa reflexión que alguna vez compartimos en esta situación que está viviendo hoy Venezuela? Lo estás diciendo, Chuo. El Estado de Derecho es una garantía para el ciudadano en general, pero fundamentalmente para el ciudadano de menores recursos. El Estado de Derecho es el que garantiza realmente el ejercicio efectivo de lo que la Constitución pauta, esa Constitución que permanentemente se exhibe, pero que no se cumple. Es decir, sin Estado de Derecho, es decir, no hay digamos, democracia, no hay, por supuesto, no se puede hablar de constitución. Sin Estado de Derecho, digamos, no hay garantía alguna para la convivencia ciudadana. Yo creo que por eso esta oportunidad es importante. Es decir, los abogados que una y otra vez se ha reclamado su presencia en la calle, su presencia para poner de manifiesto el atropello permanente a los derechos humanos, a las leyes, a la Constitución, inclusive atropellos que provienen del máximo tribunal de la República, de la propia Sala Constitucional, que ha producido recientemente esa triste y lamentable decisión que en definitiva pretende ponerle una mordaza al pueblo, amordazarlo e impedir el derecho a la protesta, el derecho a manifestar. Por eso, digamos, estamos los abogados, los profesores de derecho en la calle, como debemos estar permanentemente. Nosotros juramos defender los derechos del pueblo,
Es decir, yo creo que esta es una oportunidad en que estamos precisamente en defensa de los derechos del pueblo. Doctor, usted sabe que yo soy un hombre vinculado a la educación y al periodismo. Mis conocimientos de ciencias jurídicas son prácticamente nulos, pero yo sé que existen conceptos como concierto para delinquir o agavillamiento. Quisiera su opinión sobre esta situación que estamos viviendo hoy los venezolanos, donde se están cometiendo cosas que organizaciones como Provea denominan violaciones, lesiones a derechos fundamentales, y son cometidas no por una autoridad aislada, no por un policía que atropella, por ejemplo, sino por el policía que atropella, por el fiscal que acusa, por el juez que dicta la privativa de libertad, y por un conjunto de factores que terminan haciéndolo pensar a uno en un determinado concierto para que tal irregularidad se produzca. ¿Qué puede decirnos al respecto? Mira, Chugo, tocas un tema que es bien importante y que no es simplemente teórico. Yo creo que jamás en Venezuela, y lo digo con énfasis, jamás en Venezuela se había utilizado de la manera como se ha hecho en estos últimos años esto que llamamos justicia penal, la normativa penal, simplemente convertida en un factor para atropellar, para amordazar, para desconocer los derechos de la ciudadanía. En el pasado, ante las manifestaciones, me refiero por ejemplo a las manifestaciones estudiantiles, sin duda alguna hubo atropellos de los cuerpos policiales que a mí, por ejemplo, como profesor universitario, inclusive como decano, me correspondió salir muchas veces a rescatar estudiantes presos arbitrariamente por las autoridades, pero no se hacían expedientes, no se les seguía un juicio. Ahora nos contentamos con muchas veces cuando somos atropellados o secuestrados porque nos dejan con vida. Ahora prácticamente celebramos cuando a un estudiante que no ha incurrido en ningún delito se le inicia un expediente penal, un proceso penal, y se le deja en una libertad sometido a presentación con el impedimento de declarar a los medios de comunicación social y de participar en protesta. Y el tema que tú estás tocando, bueno, ahora para todo hay agavillamiento y algo más grave, asociación para delinquir de la ley contra la delincuencia organizada. Esto es, a muchos estudiantes, a trabajadores o casos, digamos, casos de alcaldes o casos del exalcalde Leopoldo López, actualmente en Ramo Verde, le han imputado la asociación para delinquir de la ley contra la delincuencia organizada. Yo no sé cómo tratar de explicarle a la población lo que esto significa. Esto quiere decir, a juicio de la Fiscalía y a juicio del Tribunal, que Leopoldo López, que estos estudiantes, que estos trabajadores forman parte de un grupo de delincuencia organizada, que forman parte del crimen organizado, porque para imputar a una persona por asociación para delinquir tiene que quedar acreditado que esa persona forma parte de una sociedad constituida de manera permanente para cometer delitos de delincuencia organizada. Esto realmente es gravísimo, es el abuso de las normas penales, digamos, que están puestas allí para contener ese fenómeno gravísimo como lo es la delincuencia y para proteger al ciudadano en el derecho más importante después de la vida, como es el derecho a la libertad.